Hola a todas las personas que están viendo este video. Esto es un video respuesta para el usuario Ninja Warrior. Hago este video sencillamente porque como ateo creo en la libertad de expresión, creo en el derecho a réplica y creo en la información veraz. Cosa que pienso que el señor Ninja Warrior, no me encantaría saber cómo se llama, fuera parte de ese nick tan infantil, ¿no? Ninja Warrior. Suena como a, no sé, a una persona que ve mucho Dragon Ball o Naruto o cualquier serie de estas japonesas, ¿no? Eh, y es curioso para una persona que habla de ser una super intelectual y un ser superior. Entonces, bueno, como ateo que soy, pues pienso que la información veraz es necesaria y este canal de Ninja Warrior no la da, ¿no? Yo realmente pienso que tú, Ninja Warrior, eres un troll, es decir, que eres una persona que no se cree lo que está diciendo, porque es imposible. Vamos, básicamente, si realmente te crees todas las estupideces que sueltas por la boca, pues tienes un problema grave. Tienes un problema de información y tienes un problema de mental, básicamente, porque haces unas conexiones en tu cabeza que son dignas de una persona que sufre algún trastorno degenerativo cerebral. Bueno, pero vamos al caso. Yo no voy a entrar en discusiones sin pruebas, ¿no? O en discusiones sin ningún tipo de argumento. Yo voy a hablar sobre tus videos. No tengo tiempo para cortar y pegar parte de tus videos en este. El que quiera que entre y los vea y compruebe pues lo que yo estoy diciendo, ¿no? Mira, en el primer video que se llama Científicos Creyentes, tú te cargas a Isaac Newton como si fuese, qué sé yo, la señora de la limpieza de una tienda de mascotas, ¿vale? Como si fuese cualquier imbécil. Sencillamente por el hecho de que Isaac Newton le atribuía el- la gravedad o atribuía de dónde venía la gravedad a Dios, ¿vale? A día de hoy la ciencia no sabe de dónde sale la gravedad, no sabemos cómo surge la gravedad, de hecho no sabemos ni cómo controlarla. Lo único que sabemos, o la mayor parte que sabemos de la gravedad fueron los descubrimientos de Newton. Newton hace dos descubrimientos que son la ley de la gravedad, que es una cosa, y la teoría de la gravedad. Me imagino que tú sabes la diferencia entre la ley y la teoría. No tengo tiempo para explicarte la diferencia entre una ley y una teoría. ¿Vale? Dentro del campo científico estamos hablando, obviamente. Eh, y claro, lo hace en un momento en el cual él, primero, la mayoría de los científicos de la época eran creyentes, y segundo, en un momento en el que él no sabe cómo explicar de dónde sale ese fenómeno, ¿no? ¿De dónde viene ese fenómeno? Entonces, en un momento de, sí, puede ser de ignorancia, se le atribuye a Dios. Obviamente sabemos que Dios no existe, pero lo cierto del caso es que su ley matemática, su ley sobre la gravedad, está ahí y ha permitido que la ciencia avance en materia, sobre todo en materia, nuestros primeros pasos sobre la materia aeroespacial, luego obviamente vino Einstein y todo lo demás, pero decir que Newton es un ignorante es digno de una persona que tiene dos neuronas en su cerebro, básicamente porque tú ni siquiera has desarrollado una ley matemática de cómo te preparas el café en la mañana. Entonces, eh, te pido en nombre de la ciencia, como tú pides en nombre de la ciencia, o mejor dicho, te pido en nombre de muchos ateos que por favor eh, no digas tantas estupideces con respecto a grandes científicos, ¿no? Porque los principales, o la mayoría de los amantes de la ciencia, somos ateos, y es muy curioso. Luego hablas de que Newton decía que la Tierra tenía un campo electromagnético, que él tenía la teoría de que la Tierra tenía un campo electromagnético que no dejaba que las cosas volasen, ¿no? Saliesen volando por los aires. Newton relacionaba la electricidad con la gravedad. Él pensaba que estaban relacionadas de alguna manera. Y cuando se refiere a que las cosas vuelen, no es la tontería que sueltas tú por la boca de los pajaritos y las abejas. Obviamente, una persona que sabía lo que era la gravedad, o había observado lo que es la gravedad, eh, había observado obviamente que los pájaros vuelan. O sea, no seas imbécil, que obviamente Newton ya lo había visto. Él a lo que se refiere es a que los objetos leviten, porque tú estás de alguna manera pegado a la Tierra. Si un pájaro deja de aletear
deja de mover sus alas, se cae a tierra a pique, porque hay una fuerza que lo atrae hacia la Tierra. Eso es lo que se llama la gravedad, y ese era el campo electromagnético del cual Newton hacía referencia. Luego hablas de que Newton decía que el color blanco se formaba de la unión de 6 colores. Y lo decías como si tú, el gran sabio, tuvieses razón, y no tienes razón. Efectivamente, el color blanco se crea a partir de la unión de... Bueno, Thomas York descubrió que era a partir de los 3 colores primarios, pero básicamente es por la refracción de la frecuencia de onda de los 6 colores del espectro visible, ¿no? De las 6 ondas del espectro visible, ¿no? Porque nosotros, como seres humanos, y el ojo en sí, aprecia los colores a través de la refracción de la luz en un espectro o en una frecuencia de onda determinada. Si tú haces un experimento con una lámpara amarilla, una lámpara azul y una lámpara roja, que son los colores primarios, te tiene que dar el color blanco. Por otra parte, dices en tu video, es que el blanco es blanco, el blanco es un color, el blanco o la ausencia de color. No, querido Ninja Warrior, la ausencia de color es el color negro. El blanco jamás puede ser ausencia de color. De hecho, si coges un prisma, que me imagino que sabrás lo que es un prisma, es ese triangulito, ¿vale? Esa pirámide, ese triángulo, ¿vale? No sé si lo has visto alguna vez, lo que es un prisma, es una pirámide de 3 lados, ¿vale? Y lo pones contra la luz, lo que va a ocurrir es que va a descomponer el haz de luz en colores, ¿vale? Lo va a descomponer en colores. Lo mismo pasa con un arco iris, precisamente porque el color blanco está formado por una serie de frecuencias visibles, por así decirlo, para el ojo humano, que son los 6 colores a los que tú hacías referencia, ¿no? Vuelvo y te repito, luego se descubrió que no hacían falta los 6, que simplemente con los 3 colores primarios se puede obtener el color blanco. Pero bajo ningún concepto es la ausencia de color. Te repito, la ausencia de color es el color negro, ¿vale? Luego, por otro lado, dices, te ríes de Newton porque Newton inventó la puerta para las mascotas. Sí, la inventó, y también diseñó el cañón orbital. No lo inventó, lo diseñó, lo planteó. Tú decías que era un cañón orbital, pues eso demuestra tu ignorancia, ¿vale? Porque que no sepas que es un cañón orbital me indica a mí que tú te crees el cuento que le dicen a los niños de 10 años cuando explican cómo Newton descubrió la gravedad, ¿no? Que era esa manzana que caía en la cabeza y Newton descubrió la gravedad así. Pues no, amigo mío, no fue así. Newton planteaba el hecho de que si tú tirabas un objeto, este objeto iba a ser una parábola hasta caer a la Tierra. Entonces, decía que si tú tenías un cañón y lo cargabas con más pólvora, ese objeto iba a ser una parábola cada vez más grande hasta caer a la Tierra. Y si cargabas con mucha pólvora el cañón, ibas a hacer que el objeto saliese de la Tierra y por fuerza de la gravedad empezase a orbitar alrededor de la Tierra. Por eso se llama cañón orbital, ¿vale? Y es ese el famoso invento de Newton para explicar su teoría de la gravedad. Obviamente esto tú no lo sabías porque tú te quedaste con el cuento de la manzanita que se le cayó en la cabeza. Ese cuento que te contaron cuando tenías 10 años. Obviamente no has ido a la universidad y mucho menos a una biblioteca y mucho menos has leído física avanzada. Y eso me lo demuestras en tu siguiente comentario cuando dices que a Newton se le atribuye el cálculo. A ver, el cálculo va desde lo que tú haces, que es contar con los dedos como un niño de 4 años, hasta el cálculo diferencial y cálculo avanzado, etc. Pero Newton lo que se le atribuye es el cálculo diferencial, que no es mi tarea explicártelo, pero me imagino que habrás visto esas fórmulas donde hay una f de x entre paréntesis, etcétera, etcétera, donde hay una incógnita y unas variables. Pues eso es lo que se le atribuye a Newton, no el cálculo. Obviamente los seres humanos básicamente hemos descubierto el cálculo desde que empezamos a contar cosas, pero no el cálculo diferencial. Para eso hay que tener cierto conocimiento matemático. Te aseguro que tú ni siquiera puedes resolver una ecuación de una incógnita, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, vamos a hablar del siguiente video. Luego haces un vídeo en el que hablas de un manual
para defenderse de un católico, de un creyente, ¿no? Yo me he topado con creyentes bastante inteligentes, y yo el único consejo que le puedo dar a la gente que esté viendo este video es que el mejor manual que pueden tener es no escuchar a Ninja Warrior. Es el mejor manual que podéis tener si no queréis pasar vergüenza, obviamente. Por otro lado, hablas de que la teoría de la gran explosión, ¿no? La teoría del Big Bang. Hablas de que, bueno, que es una teoría que le inventó, que viene del catolicismo y demás. Sí, es cierto, la plantea un creyente, pero esto no quiere decir que la ciencia no la dé como la más aceptada. ¿Por qué? Pues porque sencillamente hay indicios de que efectivamente así es, como la expansión, el hecho de que el universo está en expansión, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a hacer una lista enorme sobre los fundamentos que sostienen la teoría del Big Bang. Y hablabas de que se creía que antes del Big Bang solamente había gravedad. Pues Stephen Hawking, que es uno de los científicos más brillantes de nuestros tiempos, plantea que efectivamente sí, lo único que podía haber antes del Big Bang era un minúsculo agujero negro. ¿Y a que no sabes básicamente qué es un agujero negro? Pues es una concentración de masa enorme que produce una gran cantidad de gravedad. De hecho, la ciencia está estudiando actualmente el hecho de saber si la gravedad es más rápida que la luz. Sabemos que Einstein planteaba que la gravedad y la luz se movían a la misma velocidad. Pero bueno, me imagino que eso tú, como ser superior e inteligente que eres, ya lo sabes, ¿vale? Luego hay un video que me causa muchísima gracia, que es el video de Tesla, ¿no? Este para mí es el home run que has metido en tus vídeos. Fue el video con el que más me reí, realmente. Primero porque lo primero que dices es que Tesla es un fraude. O sea, estás usando un ordenador, estás usando un equipo electrónico para grabar tus vídeos de mierda, porque son vídeos de mierda realmente, no tienen ningún tipo de información. A ver, si son vídeos de comedia, pues bien, pero si son vídeos informativos, son vídeos de mierda, y así mismo te lo digo a tu cara. Y ni siquiera sabes que Tesla no descubrió la electricidad. Obviamente no descubrió la electricidad. Tesla lo que descubrió fue la corriente alterna. Y hay dos tipos de corriente: corriente alterna y corriente directa. Y tu ordenador y la mayoría de los equipos que usas usan corriente alterna. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la corriente alterna es la manera más eficiente de transmitir la electricidad. Si no, necesitarías un cable así de grande para poder enchufar o para poder tener electricidad en tu casa. Y no ocurre eso. Aparte, bueno, de 50.000 razones más por las cuales es mucho más efectivo usar la corriente alterna que la corriente directa. Por otro lado, dices que Tesla, que la radio la inventó Marconi. Sí, es cierto, el aparato lo inventó Marconi, el aparato como tal, pero con 14 patentes de Tesla, que eso es curiosísimo. Eso es como si yo diga que soy el inventor de una bicicleta porque me consigo las piezas por ahí y la ensamblo. No tiene ningún tipo de sentido. De hecho, Tesla ya había hecho en 1893 una demostración de ondas radioeléctricas en Missouri. Te recomiendo que leas sobre el caso, ¿no? Hablabas también de que Tesla había creado el rayo de la muerte, que había creado una máquina de terremotos. Eso no se le ha atribuido como invento a Tesla. Eso se cree que Tesla lo ha hecho, se cree, ¿vale? Se cree. Tesla ha hecho otras muchas cosas, como por ejemplo el bombillo sin filamento. La bombilla esa larga, blanca, que muchas veces se pone en la cocina, que da luz blanca, eso lo inventó Tesla, ¿vale? Para que lo sepas. Inventó la radio control remoto. Tú hablabas de que tenía que dar un show en el Madison Square Garden. Ese evento se dio, ¿vale? Era la Feria Internacional de la Electricidad, si no recuerdo muy bien. Y efectivamente era el teleautómata de Tesla. Y tú te preguntarás, como bruto que eres, porque eres bruto, ya se me empieza a hervir la sangre cuando empiezo a recordar las tonterías que soltabas en tu video. Es que eres imbécil. ¿Que para qué querías tú un barco a control remoto? Pues
Básicamente Tesla lo que decía era que las guerras futuras se iban a llevar a cabo a través de instrumentos que iban a estar conectados sin ningún tipo de cable, y lo estamos viendo hoy por hoy. ¿O es que acaso tú no ves la cantidad de drones que andan, que se sueltan cada vez que hay una guerra, o la cantidad de armas que hay no tripuladas o no pilotadas? Pues Tesla era un tío adelantado a su época, y esa era la intención del barco a control remoto, no era otra, era simplemente demostrar que se podía tener un objeto, como lo quieras llamar, que se podía controlar a través de una manera remota a través de un dispositivo. Y efectivamente así ocurrió. De hecho, el teleautómata de Tesla está expuesto en un museo, se puede visitar, se puede ver. ¿Vale? Hablabas de la Torre Tesla, el proyecto más ambicioso de Tesla, ¿no? Que decías que no existió. Efectivamente existió. Lo que pasa es que no llegó a funcionar. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la intención de Tesla no era la que él le había vendido a los mecenas que le estaban pagando el proyecto. La intención de Tesla era utilizar la energía, o el mejor dicho, el campo electromagnético de la Tierra, la ionosfera, y utilizar la Tierra como si fuese una bobina muy grande para transmitir electricidad sin cables, y acabar así de una vez con el problema energético que tenemos. Y obviamente a los mecenas, que en su mayoría eran banqueros, gente que trabajaba con proyectos eléctricos, no les interesaba, porque no puedes poner un contador en el aire y la electricidad cuesta dinero. Y por eso se cierra el proyecto. Pero puedes viajar a Estados Unidos y visitar el sitio donde estaba edificada la torre, e incluso aún quedan los restos de lo que eran en aquel momento lo que eran los laboratorios de Tesla. Bueno, sobre Tesla has dicho un montón de cosas que no voy a entrar yo en debate contigo sobre Tesla, ¿no? Básicamente esto es lo que más recuerdo de las tonterías que soltaba, y me preocupa, ¿no? Que muchos niños y muchos adolescentes que hayan visto tu video realmente crean las tonterías que tú decías. Hablar sobre lo que dices de Martin Luther King, pues para mí sería básicamente una pérdida de tiempo. Cualquier persona con un par de dedos de frente, yo como verás tengo un poco más, pero cualquier persona con 2 dedos de frente, incluso un perro, podría darse cuenta que haces conexiones exactamente igual que las haría un masón, o que las haría un gnóstico, o que las haría un fanático religioso de cualquier tipo cuando ve la mierda de un perro con la forma de una virgen y piensa que es un milagro. Exactamente igual, no tienes ningún fundamento realmente científico ni ningún fundamento realmente histórico, simplemente suposiciones en base a que King se llama, es el apellido de Martin, y que bueno, perdón, sí, bueno, que el apellido King viene de Dios, ¿no? Por rey. Pues mira, hay mucha gente que se llama King. Chocolate es el rey, hay en Venezuela, y nadie piensa que es un chocolate religioso. Y el mismo Thomas King, del que hablábamos antes con los colores, y nadie dice que es religioso y que está... O sea, dices un montón de tonterías. Ah, por cierto, hablando de Tesla, hablabas de Marconi como el inventor de la radio. Qué guay, qué chupi guay. Marconi era un creyente, y muy creyente era Marconi. De hecho, tiene una declaración por ahí, un comentario en el que dice que, bueno, que él lo dice con orgullo, que es creyente y que cree en Dios así como cree en la ciencia. Y tienes una radio, ¿no? La usas. O sea, lo que quiero decir con esto es que el hecho de que seas católico, que seas cristiano, que seas budista, que seas lo que seas, masón, mormón, lo que tú quieras, no te hace más inteligente ni más bruto. Y en el campo de la ciencia, a todas las personas que ven este video, en el campo de la ciencia lo importante es lo demostrable. Da igual de dónde vengas. Da igual en lo que creas o en lo que no creas. En el campo de la ciencia lo que valen son las cosas que se pueden comprobar. Tú, Ninja Warrior, sinceramente no has comprobado nada. Cuando tú me demuestres a mí algo, que hayas hecho algo, algún aporte por la ciencia, algún aporte real, aparte de tirarte pedos y hacerte pajas por Angelina Jolie, cosa que yo no le veo ningún sentido. Por cierto, el amor sí es cierto, es una reacción química, pero que tú compruebes científicamente y físicamente que una persona es más bella que otra, te reto, muchacho bruto, porque el amor es una cosa, la belleza es una cosa subjetiva, no objetiva, y como cosa subjetiva no puede ser analizada bajo un punto de vista científico, ¿vale? Angelina Jolie seguramente te harías pajas por ella ahora, pero si hubieses nacido hace 200 años atrás te parecería una tipa no muy atractiva. Así que no seas, por favor, no seas tan imbécil, tan mediocre y tan bruto, y por favor, aclara que eres un troll, aclara que lo que haces lo haces por reírte y porque la gente se ría,
Y entonces así pues la gente no se toma en serio las tonterías que dices, y por supuesto los niños o los adolescentes que están empezando a hacerse preguntas, sobre todo a nivel científico, pues no caen en la trampa de creer en todas esas incongruencias que dices. Esto es todo. Te haya gustado o no te haya gustado, tenía que decirte la verdad en la cara. Y nada, Ninja Warriors, si es un canal de humor, te felicito porque me has hecho reír bastante. Un saludo para todos y hasta la próxima.